Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hemos organizado este taller en el marco del editatón que vamos a desarrollar en colaboración con Wikimedia México el sábado 23 de septiembre sobre el tema Arte Contemporáneo en Puebla. Entonces, hoy damos la bienvenida a José Flores, él es vocal de Wikipedia México, y en este taller vamos a trabajar justamente el tema de cómo editar artículos en Wikipedia, ya que el 23, el día del editatón, la intención es editar artículos relacionados con el tema de arte contemporáneo en Puebla. ¿Sí? Si alguien necesita conectarse a Wi-Fi, o a través de Wi-Fi a la red del museo, los invito a que seleccionen invitados y la contraseña es muse0 ampar 0. ¿Sí? Muse0 ampar 0. Perfecto. Pues bienvenido, Pepe, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con este taller. Bueno, muchas gracias y bienvenidos al… Creo que está muy cerca. Ahí está mejor. Bienvenidos al Museo Amparo, que amablemente nos facilita las instalaciones para este taller. Mi nombre es José Flores, soy vocal de una asociación civil llamada Wikimedia México. Nosotros nos encargamos de coordinar las actividades relacionadas con los proyectos de la Fundación Wikimedia en todo el país. Yo me encargo pues de la parte aquí de la ciudad de Puebla, yo soy originario de acá. Y si me pueden apoyar nada más ya con la presentación para que comencemos el taller. Estos talleres se ofrecen para las personas que quieran participar, bueno, que tengan un interés ya sea en aprender a editar la enciclopedia o de manera más específica en participar en el evento que vamos a sostener con el Museo Amparo el próximo sábado 23 de septiembre. Parte de nuestro trabajo en Wikimedia México, somos una asociación civil sin fines de lucro, es promover la inclusión y el mejoramiento de ciertos temas dentro de una enciclopedia libre que es la Wikipedia. En este caso va a ser la 12ª ocasión que hagamos un editatón de este estilo en la ciudad de Puebla, ¿no? A partir de 2013 a 2017 sería el 12º que organizamos, y está enfocado en que mejoremos, expandamos, editemos, creemos artículos relacionados con el arte contemporáneo en Puebla. Entonces, voy a comenzar los primeros minutos explicando un poquito más sobre el proyecto para familiarizarnos, y a partir de ahí agradezco a quienes trajeron su equipo de cómputo, vamos a empezar a trabajar propiamente en la parte técnica. ¿No? Entonces, ¿qué es la Wikipedia? La Wikipedia es un proyecto de naturaleza colaborativa que nace en el año 2001, ya tiene 16 años. Es una enciclopedia de contenido libre, ¿no? La idea es desmenuzar un poquito esta definición para que entendamos pues cuáles son los alcances del proyecto o el significado en realidad de este proyecto. ¿Qué quiere decir que sea una enciclopedia de conocimiento libre? Bueno, que el objetivo, la misión que tiene la Wikipedia es concentrar la totalidad del conocimiento humano en un mismo lugar, ¿no? Es un objetivo pues bastante ambicioso, no solo que esté en el mismo lugar, sino que esté disponible para todos y todas las personas, es decir, que esté en la mayor disponibilidad de idiomas, que sea accesible, que el acceso sea irrestricto, ¿no? Que no haya que pagar o pasar por una muralla de pago para poder acceder a este conocimiento. Es el objetivo que tienen los proyectos de Wikimedia. Además, la totalidad del contenido es libre, entendida en el sentido de que se puede usar para lo que sea, se puede distribuir de manera libre y se puede modificar de manera libre, ¿no? Yo puedo tomar contenido de la enciclopedia, por ejemplo, el contenido acerca de una obra, y si lo quiero copiar y pegar en una hoja de sala en un museo, lo podría hacer. La única restricción que pone Wikipedia pues es la atribución, ¿no? Siempre decir pues, de dónde proviene la información, pero fuera de eso, el contenido textual, audiovisual, fotográfico, multimedia que pueda haber dentro de los proyectos de Wikipedia, pues está para libre reutilización. Esto es bastante importante. Y en segundo lugar,
se parte de un lema o de una visión en la que cualquier persona puede editar. Normalmente consideramos, o hay personas que consideran esto como una potencial debilidad, porque la palabra cualquiera pues espanta, suena muy peyorativa, ¿no? Cuando decimos, ay, cualquiera lo puede hacer, pues pensamos en un cualquiera que no está instruido, que no está capacitado, que carece de los conocimientos, ¿no? Siempre el cualquiera se piensa de una manera peyorativa. Pero nosotros lo vemos desde el otro lado. Bueno, cuando cualquiera puede editar, eso quiere decir que tenemos una mayor cantidad de ojos sobre el proyecto y que podemos encontrar un experto o experta en una cierta temática en cualquier parte. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué pasaría si cualquiera pues es un experto o una experta en arte, ¿no? ¿Qué pasa si es uno o una estudiante de doctorado, un maestro, una maestra, un especialista en un determinado tema? ¿Qué pasa si ese cualquiera lo invito a colaborar? Entonces es el objetivo, ¿no? Expandir esta idea de que todos y todas podemos editar, a que asumamos un rol mucho más activo en esta sociedad del conocimiento. Ya no solo somos consumidores de aquellos contenidos que aparecen en internet o que aparecen en los medios, también somos prosumers, somos productores al tiempo que somos consumidores. Entonces, probablemente yo pueda aportar algo a esta sociedad del conocimiento como productor o como productora. Hay varios antecedentes, pues, de la Wikipedia, dos clásicos. Bueno, el primero es la enciclopedia que concibieron los grandes pensadores franceses, ¿no? Diderot y ellos, que tenían un objetivo muy específico, que era condensar y sistematizar el conocimiento humano en grandes volúmenes, ¿no? Y esta es parte de la herencia que toma la Wikipedia, ¿no? Los enciclopedistas no querían generar una gran obra de conocimiento inédito. Ellos decían, ya hay mucho conocimiento, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Ya hay conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad de conocimiento? Bueno, hay que sistematizarlo, hay que ordenarlo, hay que hacerlo accesible a las personas. Entonces, esa es la idea con la que parte. Por eso, la primera definición de Wikipedia es una enciclopedia, ¿no? No somos un proyecto que busque hacer investigación original, ¿no? Somos un proyecto que lo que busca es hacer accesible el conocimiento a las personas, ¿no? Y en segundo lugar, por allá de los años 90, Microsoft desarrolló un primer intento, un primer ejemplo de una enciclopedia en línea, una enciclopedia que trascendiera los límites de la materialidad, ¿no? La materialidad nos da ciertas ventajas, pero nos da ciertas limitantes, ¿no? Yo publico algo, lo imprimo y se desactualiza. Imagínense tratar de llevar la cobertura del nombramiento del Papa Francisco, ¿no? Habría que esperar prácticamente un año a que se reimprima para poder generar un cambio. El problema de Encarta es que era una enciclopedia hecha por una empresa, ¿no? En este caso por Microsoft. Entonces, contraviene algunos de los principios que la Wikipedia busca, que tiene que ver con la pluralidad, la diversidad, la accesibilidad a todos y todas. Justamente la diferencia que plantea Wikipedia es que desde su génesis busca ser un proyecto libre, un proyecto, digamos, de código abierto en términos un poquito técnicos. ¿Qué quiere decir esto? En el código abierto hay algo llamado el principio de Linus o la ley de Linus, nombrada por el informático sueco Linus Torvalds, quien es el padre del código abierto, que él decía, a mayor cantidad de ojos, mayor es la probabilidad de que se detecten los errores. Entonces él dice, en el desarrollo de un software, y después se aplicó a muchas más cosas, dice, en el desarrollo de un software, a mayor sea la cantidad de personas examinando ese código, aumenta la posibilidad de que uno encuentre dónde está la equivocación. Entonces el proceso de revisión y de depuración de un código se hace mucho más sencillo. Y nosotros lo pensamos en la generación del conocimiento. Puede que haya una persona que se siente y escriba un artículo, pero si hay millones de potenciales editores activos, algunos van a detectar cuando una fuente esté desactualizada, cuando hay un sesgo de información,
cuando falte algún fragmento o pedazo de información que pudiera ser relevante para una determinada audiencia. Entonces, se somete a un escrutinio constante, a una vigilancia constante. Por supuesto, está esta parte de que al estar Wikipedia en grandes servidores, pues hay una mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Repito, las enciclopedias impresas pues, están limitadas por su propia materialidad, por el propio número de páginas. Aquí se pueden poner bits y bits y bits de información y seguir siendo accesible, ¿no? Incluso hay ciertos programas que permiten descargar la Wikipedia en offline, sobre todo lo hacemos a través de un software que se llama Kiwix, para, por ejemplo, escuelas de bajos recursos donde no hay conectividad. Bueno, pues se puede bajar una versión offline, quedará actualizada al momento en que se descargó, pero sigue siendo una alternativa en términos de almacenamiento pues, mucho más viable. Por supuesto está el tema de la velocidad de la actualización de las ediciones. Wikipedia incluso, ahorita vamos a ver algunos ejemplos al visitar la página principal, pero incluso hay acontecimientos que están ocurriendo al día y que la gente va haciendo una cobertura de ellos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita de la tensión que existe entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, respecto a las pruebas atómicas de Corea del Norte. Bueno, hay una velocidad constante de actualización de estas ediciones que mantiene el conocimiento vivo. Y esto es muy importante. Partimos de la noción de que todo conocimiento históricamente en algún momento estuvo en disputa, ¿no? En algún momento pensábamos que la Tierra era plana, en algún momento pensábamos que la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, en algún momento no habíamos concebido algo llamado ley de la gravedad, ¿no? Mucho del conocimiento ha estado en disputa históricamente, ¿no? Sobre todo conocimiento, digamos, más que tiene que ver con la historia, la antropología, la sociología. Y nos han educado a que el conocimiento es algo dado, a que te proporcionan un libro de texto y tienes que aprenderte a pie juntillas lo que dice el libro de texto, sin saber que hubo un proceso detrás de disputa del conocimiento, ¿no? De la verificabilidad, de la solidez de los argumentos, de comprobación de hipótesis, de posturas, que llegaron a ese resultado ulterior, a que tengas en tus manos un libro de texto. Y la Wikipedia hace visible otra vez este proceso, porque hay ciertos temas que estamos discutiendo históricamente, literalmente lo estamos escribiendo históricamente, ¿no? ¿Cómo vamos a escribir en 10 años el conflicto armado en Siria? No lo sé, pero ya lo estamos haciendo ahorita. Y probablemente cuando hubo otros conflictos armados hace unas décadas, estaba pasando lo mismo, pero no era visible esa discusión. Eran historiadores, eran personas en las universidades, podríamos hablar incluso eran empresas, eran cabildeos, que estaban escribiendo esa historia, pero no se podía ver. Aquí al menos hay una diversificación en la que cualquier persona, repito, tiene la posibilidad de participar. Y eso nos lleva a lo que ha sido nombrado por Jimmy Wales, cofundador del proyecto, como el proyecto colaborativo más grande de la historia. Y no hay otro registro que desmienta que este es el proyecto colaborativo más grande de la historia. Está mantenido, y esto es increíble, está mantenido por voluntarias y voluntarios alrededor del mundo. Algunos llaman a la Wikipedia que son como las alas del abejorro, ¿no? Las alas del abejorro no están diseñadas en la teoría para sostener el peso del abejorro, y sin embargo el abejorro vuela. Mucha gente ha dicho, la Wikipedia teóricamente no debería funcionar, no debería, la teoría social nos dice que, no sé, por un tema de el problema de los comunes, muchas cosas, no debería funcionar. Y sin embargo, se mantiene día con día, ¿no? Hay toda una comunidad que ya, a través de estos más de 15 años, ha aprendido a generar un proyecto que se mantiene, se sustenta y sigue creciendo, y con algo de fortuna, alguno o alguna de ustedes tendrá interés suficiente también para integrarse, ¿no? Este es el logotipo de Wikipedia, bastante conocido, el 5.º sitio más visitado a nivel mundial, ¿no?
pero Wikipedia tiene muchos proyectos hermanos. Hay una fundación en los Estados Unidos, en San Francisco, llamada la Fundación Wikimedia, cuyo objetivo es básicamente la captación y distribución de los fondos para mantener los servidores y lo demás que sostiene estos otros proyectos. Hablamos de proyectos como Wikimedia Commons, que permiten liberar acervo fotográfico y audiovisual para que pueda ser reutilizado por todo el mundo. Wikinoticias, que es una plataforma de noticias independiente. Wikidata, que busca hacer la base de datos colaborativa más grande del mundo, es hacia donde se dirige Wikipedia en el futuro, un proyecto también sumamente apasionante. Wikiespecies, que tiene que ver con cuestiones taxonómicas. Wikiccionario, que es un diccionario vivo. Wikiviajes, que lo que busca es que la gente que va a algún lado vaya escribiendo reseñas sobre los lugares, entonces pues tengas un lugar donde entrar y ver qué es lo que pasa en cada ciudad o destino turístico. Wikisource, que lo que hace es que digitaliza archivo histórico, normalmente en el dominio público, por ejemplo, la epístola de Melchor Ocampo, la que se lee en las bodas, bueno, en los matrimonios civiles, está ahí escaneada, ¿no? En Wikisource, para que cualquiera la pueda consultar en cualquier momento. Entonces hay un montón de proyectos. Wikibooks, que tiene libros de texto libres, ¿no? Libros de texto gratuitos que se van armando colaborativamente, y al final dice, bueno, ya entre 10 personas hicimos un libro de Biología 1, vamos a liberarlo para que quien quiera enseñar con este libro de Biología 1 lo pueda hacer, en vez de que te compres el de Santillana o el de Trillas o el que ahorita esté de moda, ¿no? Para editar, y aquí ya es donde nos vamos moviendo hacia lo práctico, hay que entender los 5 pilares que tiene el proyecto para trabajar. El primer pilar, pues, es Wikipedia es una enciclopedia, ¿no? Repito, es un contenido enciclopédico, lo cual quiere decir que debe tener cierta relevancia que nosotros consideremos enciclopédica. Es una fuente secundaria, por tanto, como les decía, como enciclopedia documentamos cosas que ya han sido publicadas. Entonces, muchas fuentes de Wikipedia son libros, libros físicos, libros digitales, artículos de revistas académicas, artículos de revistas científicas, artículos de revistas arbitradas, journals, papers, documentales, notas periodísticas en algunos casos, reportajes en otros casos. El punto es que nosotros se hace un ejercicio muy reflexivo sobre las fuentes que estamos citando, ¿no? Y todo el contenido debe ser referenciable, pero esta referenciabilidad tiene una trazabilidad muy alta, o puede tener una trazabilidad muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy escribiendo sobre un libro, ¿no? Es un libro que se publicó lo publicó la UAP aquí en Puebla, bueno, los libros tienen un código que es el ISBN, ¿no? Y ese código lo hace buscable en cualquier parte del mundo. Entonces, esté yo en las Islas Canarias o esté yo en Puebla, puedo rastrear ese libro a través del ISBN. Los artículos académicos tienen un registro que es el DOI, ¿no? Un número que también los hace identificables y únicos, trazables de cualquier parte del mundo. Puedes referenciar un libro con 48 campos en Wikipedia: editorial, lugar de publicación, página, número de autores, quién antologó, quién editó, qué ediciones. Tú puedes ser tan granular en la referenciabilidad como tú gustes. Y por eso es muy importante el trabajo de Wikimedia México de pronto con las instituciones, caso por ejemplo del Museo Amparo, ¿no? Hay ciertas cosas que no están necesariamente en una fuente accesible. Empecemos por hablar por los artículos que están detrás de barreras de pago, ¿no? Si yo tengo un artículo que está en un repositorio como EBSCO, por ejemplo, pues necesito pagar probablemente $20, $30 para acceder a él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, el conocimiento que está ahí se hace accesible al ponerse en una fuente libre y de alguna forma se rompe o se permea, se hace porosa esa frontera económica. Pero también con las instituciones, de pronto tienen ciertos documentos o archivos que no son accesibles al público. Nosotros hemos trabajado ya 2 años con la Cineteca Nacional en México. Trabajamos muy de la mano con Conaculta. La Cineteca tiene un archivo maravilloso en el que ustedes pueden ir y buscar películas de los años 20, de los años 30, y les da literal la hoja de casting, la hoja de elenco, donde viene quién estaba, la sinopsis, pero eso no puede entrar cualquiera, está preservado en condiciones muy específicas y para investigadores. Sin embargo, nosotros cuando trabajamos con la Cineteca,
nos permiten el acceso para utilizar esas fuentes y citarlas. Entonces nosotros decimos, como consta en el archivo de la Cineteca Nacional, en el folio 30 y tantos, tal. Bueno, tal vez la persona no pueda ir directamente a checar que está ahí ese folio, pero como hay un trabajo interinstitucional entre la Cineteca y una organización que se dedica a promover esto, pues ya hay como una cierta certidumbre, ¿no? Pasa también, nos ha llegado a pasar que hay gente que cita incluso inscripciones dentro de templos, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta decimos sacar el conocimiento de los baúles, ¿no? Hay libros maravillosos de historia, de ciencia, que tiraron 1000 ejemplares, lo sacó el Fondo de Cultura Económica, lo sacó la Secretaría de Cultura en Estado, acá en Puebla los pasa muchísimo, lo saca la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hay libros y libros y libros y libros que terminan en los estantes de sesudos investigadores e investigadoras, y rara vez se socializa ese conocimiento. Entonces el trabajo es agarrar, desempolvar y citar y decir, mira, si hay un libro que ya lo habló, y aquí tú puedes acceder a esta puerta de entrada del conocimiento. Porque eso es lo que es la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia es una puerta de entrada a saber más. En segundo lugar, nosotros tenemos como pilar el punto de vista neutral, pero no entendemos neutralidad como no meterse en uno, ni con este ni con el otro, ¿no? Al contrario, la neutralidad creemos que se logra mediante la acumulación de perspectivas. Entonces, uno de los casos que decía, por ejemplo, Iván Martínez, es el presidente de Wikimedia México, él es historiador, dio una charla hace poco más de un mes aquí. Él decía, por ejemplo, hubo un momento en el que, no recuerdo qué iglesia, creo que la de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, pero no recuerdo bien el dato, empezó a editar sistemáticamente Wikipedia para introducir que la figura de Jesús de Nazaret no había fallecido en una cruz, sino en un palo de tormento. Le llamaban la hipótesis del palo de tormento, ¿no? Y editaban, y editaban, y editaban, y por supuesto que eso era referenciable, ¿no? O sea, pues pusieron sus propias referencias, ¿no? Pero no había neutralidad ahí. O sea, es decir, ellos trataban de pasar por encima de una visión, mientras la otra tradición judeocristiana trataba de pasar por esa visión. Y eso al final termina enriqueciendo, porque entonces el artículo se ve obligado a mencionar ambas posturas, a decir, de acuerdo a esta tradición y a estas fuentes, esto pasó, y de acuerdo a esto otro ocurrió. Dígame. Esto quiere decir que cada aportación a la Wikipedia tiene que venir referenciada. Cada aportación tiene que venir referenciada. O sea, nosotros no podemos poner, por más que nos gustaría, y repito, esto es uno de los puntos de debate ahorita que tenemos, estamos debatiendo nuestra estrategia 2030. Nos hemos encontrado con casos donde la documentación del conocimiento es más difícil. Hablo, por ejemplo, de los saberes tradicionales, ¿no? En el tema de los saberes tradicionales, pues muchas veces son tradiciones orales, o no hay lo que al final del día, pues la fundación sí tiene un sesgo, y lo reconoce la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia trata de ser muy diversa, pero al final reconocen que hay un sesgo de el norte global, ¿no? De que está en Estados Unidos, de ciertas visiones del mundo que están tratando como de ser más heterogéneas. Pero por el momento sí, o sea, se convierte en un desafío para nosotros documentar este tipo de temas. Nos ha pasado, por ejemplo, hablando de arte, con las colectivas feministas de arte de los 60 o los 70, ¿no? Ahorita está la archiva de Mónica Mayer, que está ahí, un esfuerzo muy interesante por documentar eso, pero si nosotros tratamos de pronto de hacer la biografía de un artista de esta época, va a ser tremendamente complicado encontrar ciertas fuentes, o fuentes que dirían son confiables. Encontrarías, por ejemplo, muchos cines, ¿no? Bueno, estas revistas que no tienen editorial, sino que probablemente circularon más en un círculo underground, ¿no? Entonces sí, de momento se necesita que todo aparezca referenciado. Poco a poco vamos descubriendo más formas de aumentar la referenciabilidad, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión un poquito más dime, Rafa.
Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Un artista contemporáneo, yo lo contacto a él y le digo, oye, estamos haciendo una pieza, un ejercicio sobre, ¿no? O sea, sobre información que hay sobre ti. Entonces, yo a él, ¿qué le tengo que pedir? Que alguien que me mande un catálogo donde está narrado quién es. De alguna forma, gracias, lo que buscamos es sistematizar lo que ya se publicó. Entonces es muy probable que si en este caso haya un artista contemporáneo, lo primero que le diríamos es, bueno, has expuesto tu obra en algún lado, ¿no? Entonces es muy probable que haya un catálogo de obra o de la exposición de esa institución, pásanoslo, para que nosotros podamos decir, en efecto, expusiste acá. Es probable que haya notas de prensa de sus inauguraciones o haya reseñas en revistas especializadas sobre su trabajo. Entonces se vuelve menos difícil, ¿no? Se vuelve menos difícil documentarlo. Y de pronto pues también hay que entender que esta parte de la relevancia enciclopédica pues no se puede fabricar, digamos, sino va ocurriendo con la constante acumulación de sustento. En el caso de biografía, fechas, eso, nació en tal fecha, eso no necesita referencias. De preferencia, sí, sí, pues claro. O sea, probablemente él tenga una solapa de un libro, una hoja de presentación, ¿no? O sea, si está impreso, puede funcionar para... Si está referido, es decir, si pasó por una institución, pasó por un tercero que está diciendo, en efecto, yo ya me encargué de que esta información es, sí se puede. ¿Hasta acá hay alguna duda? Dígame. Ah, eso es muy interesante. Nosotros tenemos un monitoreo constante sobre este tipo de artículos, ¿no? Hay un interés, no tiene idea la gente, la cantidad de agencias de publicidad que nos contactan y, oye, ¿cómo le hago para que no me borren el artículo de X o tal? Ahorita que veamos los ejemplos voy a profundizar en eso, pero mientras adelanto. Wikipedia funciona a través de una meritocracia, ¿no? Ustedes cuando empiecen ahorita a editar, hay un tipo de usuario que normalmente tiene más de 10,000 ediciones, más de 8,000 ediciones, que se llama bibliotecario. O hay usuarios revisores que tienen más de 5 o 6,000 ediciones ya validadas. Entonces, cuando ustedes hagan por su primer artículo, le va a salir una notificación a esta persona y lo va a leer. Conforme vas avanzando en el proyecto y vas metiendo, digamos que ya hiciste 200, 300 ediciones, tú puedes solicitar a lo que se llama autoverificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú hagas un artículo nuevo, ya no le va a saltar esa banderita a los bibliotecarios. Hace más ágil el trabajo, y en segundo lugar es porque ya se asume después de 200, 300 ediciones que es un grado de confiabilidad, y así van subiendo. Hay ciertos artículos, por ejemplo el del presidente Enrique Peña Nieto, que tiene algo llamado semibloqueo. Un semibloqueo es cuando un artículo es muy susceptible de ser vandalizado o de ser editado con fines publicitarios, se semibloquea para que solo aquellos usuarios autoconfirmados, en este caso usuarios con más de 100 ediciones o más de 30 días en la plataforma, 100 ediciones, puedan editarlo. La misma comunidad va generando autorregulaciones. De pronto es como, pues cualquiera se mete. No, tampoco está tan fácil que cualquiera se meta y vaya moviéndolo. Es parte de lo interesante. Y esto tiene que ver con justamente esto, ¿no? Ya que todos podemos editar, pues cae sobre la vigilancia de la misma comunidad, está constantemente revisando. Ha habido estudios sobre la misma Wikipedia, estudios académicos, que señalan que el vandalismo es una conducta esporádica, ¿no? Es como si alguien llega y cambia y le pone un apodo al Chicharito, o pone un saludos hasta Reynosa, Tamaulipas en un artículo. O sea, si alguien entra y vandaliza, es una actitud espontánea. Es una actitud, salvo que te encuentres con un troll, pero normalmente ocurre una vez y se acabó, ¿no? Y esto es muy interesante porque, de hecho, nosotros hemos estado empezando a estudiar los vandalismos para detectar momentos como de inconformidad, ¿no? Social. Resulta un curioso efecto colateral. Pero hay mucha más comunidad vigilando y revirtiendo.
Entonces, pueden pasar, o sea, si llegas, publicas y ya hiciste tu vandalismo, pero normalmente pasan 5, 10, 15 minutos y se quita. Hiciste tu biografía porque te pareció chistoso, pasan 15, 10 minutos y la bajan. Sí, es bastante rápido. Y están estas medidas que los bibliotecarios promueven, que es proteger ciertos artículos que han sido blanco, lo que llamamos nosotros guerras de ediciones. Que alguien edita y luego alguien quita, y luego pone, alguien quita, y luego entonces, sí hay de eso, es mucho. Somos una enciclopedia pues, de contenido libre. Esto quiere decir que en el esquema del derecho de autor hay, digamos, estas dos visiones. La visión del copyright, o que quiere decir todos los derechos limitados, donde el derecho a copiar, distribuir, usar, mezclar, hacer obras derivadas, etcétera, está restringido a que el titular de los derechos te lo proporcione, o el contenido libre, normalmente liberado bajo una licencia Creative Commons, ¿no? Este tipo de licencia que permite que yo por predeterminado, en el momento en que, y usamos a propósito el verbo, libero la obra, permito ciertos usos o cierta flexibilidad en los usos. La página del Museo Amparo es un excelente ejemplo, de hecho, de contenido liberado, porque las imágenes y los textos pueden ser reutilizados siempre y cuando no se haga con fines comerciales. Me parece que esa es la limitante de la licencia. Entonces vamos a suponer que yo quiero hacer un trabajo escolar, ¿no? Bueno, pues agarro, pongo el texto, digo que salió de la página del Museo Amparo y no hay ningún problema, ¿no? O quiero usar una de las imágenes porque quiero exponerla en público, ¿no? Y no cobro la entrada y que se vean las imágenes de la pues se puede hacer. En una revista de libre circulación que no tiene venta publicitaria también podría ser utilizada. Hay normas de etiqueta, nosotros le llamamos no morder a los novatos, que tienen que ver con que pues, hay un trabajo colaborativo, hay un trabajo voluntario. Reitero, la Wikipedia es el 5º sitio más visitado del mundo. Hasta hace un año el 4º más visitado era Yahoo. Hoy ya creo que ya no es Yahoo, pero el más visitado era Yahoo. Yahoo tiene, si mal no recuerdo, tenía como 30,000 empleados. Y el 6º sitio más visitado era Twitter, que tenía alrededor de 18,000, 20,000 empleados alrededor del mundo. Entre los 40 y 20,000 empleados está Wikipedia y la función Wikimedia, que tiene 200 personas empleadas. 200. La gran mayoría se dedica a mantener los servidores. Una pequeñísima fracción, 25, 30 personas, son las que se encargan de ciertas tareas operativas. Ninguna de las personas que editamos o que dedicamos nuestro tiempo a este tipo de dar charlas, conferencias, programas, estar editando, recibe una remuneración económica de eso. O sea, hay un compromiso pues, de trabajo voluntario. Y el último pilar sería el ser valiente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si tú llegas y ves y detectas un problema en la enciclopedia, pues sé valiente, edítalo, ¿no? O sea, métete y si tienes la referencia, cámbialo. Si yo sé que no fue en 1494 que se descubrió América, sino en 1492, y tengo acá el libro de Historia 1 que lo comprueba, pues me meto y lo refiero, ¿no? Le pongo la referencia, corrijo, contribuyo. Lo peor que puede pasar es que alguien más de la comunidad llegue y te diga, oye, pues ¿por qué hiciste esto tal? Y hay espacios, los artículos tienen un espacio que dice discusión, donde la gente sí se mete y dice, oye, pues puse esto y mejor cambié esto y tal. O en las páginas de cada usuario o usuaria tiene una página personal donde la gente le va dejando mensajes, oye, fíjate que esto que tú pusiste podría ser, no podría ser, etc. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con el taller propiamente. ¿Alguien tiene alguna duda de la parte introductoria del taller? Una cosa con respecto a la imagen. Dime. Y con respecto a la imagen, específicamente ya en términos de la propuesta que tenemos de formar ciertas páginas, las imágenes que se piden tienen que entrar dentro de la plataforma de Creative Commons y tienen que firmar un waiver o una cosa así o algún... Sí, la plataforma se llama Wikimedia Commons. Ahorita la pongo, commons. Acá está.
Como les dije, hay muchos más proyectos allende a la Wikipedia que tienen que ver con la Fundación Wikimedia. Wikimedia Commons, si se fijan, es una colección de 41.419.035 archivos multimedia libres de uso que cualquiera puede contribuir. No solo hay acá imágenes que ya están en el dominio público. Por ejemplo, las imágenes que produce NASA son imágenes en public domain, o en dominio público, es decir, cualquiera las puede usar. Sino que hay personas que van y toman fotos o videos, como este, por ejemplo, y los donan entre comillas, ¿no? Porque nunca se puede renunciar a la autoría, ¿no? Entonces yo lo subo y lo que digo es, permito por predeterminado que cualquier persona en el mundo la pueda utilizar, no solo utilizar, sino distribuir, remezclar, que es muy importante, ¿no? Puede ser una obra derivada, e incluso hacer un fin comercial, ¿no? O sea, como la bajo y la pongo en una revista que estoy vendiendo, pues está bien, ¿no? Pues estoy para eso tratando de liberar esto. ¿Por qué está el esquema de licencias libres? Porque queremos contribuir a más cosas, ¿no? Contribuir a vistas históricas, contribuir a que la gente conozca más sobre las maravillas naturales, sobre las maravillas arquitectónicas, sobre el patrimonio, etc. Lo primero que nos pide, voy a hacer un ejemplo, voy primero a mostrar, voy a loguearme acá porque si no, no va a salir. Por ejemplo, estas son algunas de las, y justo subí una hoy como para ejemplificar eso. Todo lo que hagan ustedes en cualquier proyecto de Wikimedia queda registrado. Entonces aquí queda registrado cuando he subido ciertas imágenes, ¿no? En este caso solo es lo que he hecho en imágenes. Justo pensando en eso, hoy subí esta imagen. Quienes hayan estado en el campus de la Universidad de las Américas Puebla conocerán o habrán visto ya es viejita esta escultura. Esta escultura se llama Encuentro Cósmico, es de Carmen Benzel, si mal no recuerdo, Carmen Benzel Blumenkron. Y en realidad, aunque la obra sea de un artista, ¿no? En México ya lo he llamado derecho de libertad de panorama. Entonces, si está en un panorama y aparece, pues puedo tomar una foto y hay una obra, ¿no? Entonces, aquí está esta. ¿Por qué puedo subirla? Muy sencillo, porque cuando yo quiero contribuir con una imagen, voy a poner cualquier imagen, ¿no? Esta imagen, me gusta mucho. Siempre me va a preguntar de quién es la imagen. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo me tengo que asegurar de ser titular de los derechos. ¿Cuál es la forma más sencilla de ser titular de los derechos? Que sea mi trabajo. Ojo, que sea mi trabajo y que no me hayan pagado por hacerlo, porque si alguien me pagó por hacer ese trabajo fotográfico, entonces no soy el titular de los derechos, soy el autor, pero quien me pagó es el titular. Entonces vamos a suponer que en el caso más fácil, yo me eché un recorrido por acá y tomé una foto de alguien viendo una escultura en el amparo, pues bueno, esa foto es mía, ¿no? Es una foto de un panorama que encontré y la voy a subir. Entonces yo puedo decir, este trabajo es mío y aquí es donde yo cedo los derechos. Yo, mi nombre de usuario, la persona que es titular del copyright de esta obra, ¿no? Irrevocablemente garantizo cualquiera el derecho de usar este trabajo bajo una licencia Creative Commons, compartir igual 4.0. ¿no? Si quieren saber qué es lo que están haciendo, pues es todo por acá está todo el contenido legal que lo pueden revisar. ¿no? O incluso pueden subir cosas que no son de su propio trabajo, pero que saben que están liberadas, ¿no? Puedes decir de dónde viene la fuente, quién es el autor, etc. Les muestro por acá un caso, por acá lo debo tener. No vamos a subir el sobrecito, ya ni modo. Pero por acá hay un... Esta foto... Profesores de la CENTE toman Boulevard Puerto Aéreo, ¿no? Esta foto la hace un fotógrafo llamado, que su usuario es Eneas de Troya, y la foto está en Flickr. Pero este fotógrafo es conocido en la comunidad, de hecho es muy aliado del proyecto,
porque él libera sus fotos en una licencia Creative Commons de reutilización. Entonces, aunque esté en Flickr, como está con la licencia compatible, yo la puedo retomar y compartir y subir acá para reutilizarlo en el proyecto. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Asegurarse que uno es el titular de los derechos de la obra que se va a subir, sea fotográfica, sea de cualquier otro tipo, multimedia, audiovisual. Y segundo, seguir los pasos del asistente para subir, ¿no? La voy cediendo y al final te resulta algo como esto, ¿no? O sea, como cualquiera de los archivos que estamos viendo acá. Esta me gusta, por ejemplo, pues aquí afuera por el Calolino. Queda esta foto y ya tú la puedes utilizar en la resolución que se haya subido, ¿no? Aquí la máxima es de 2736, viene la licencia, vienen los metadatos, vienen las categorías en las que la puedo encontrar: músicos de México, Puebla, la ciudad de Puebla, México en los años 2010. Adelante, no. En el caso del editatón que queremos hacer con artistas plásticos, les vamos a solicitar a ellos que nos den 1, 2 o 3 imágenes de su obra que quieran que esté, que crean que sea significativa, o en el diálogo que establecemos con ellos creemos que Eduardo Aroa y el obelisco invertido que hizo en los 70 es la foto que queremos usar. Uh-huh. Él me va a mandar a mí la foto y me va a decir, pueden usar esta foto. Ahí que le pongo. Hay un procedimiento llamado ORTS, uh-huh, mediante el cual las instituciones como el Museo Amparo pueden solicitar una cuenta institucional. Entonces, lo que hace la fundación es que accede al OTRS, que es una especie de descarga de responsabilidad, donde si llega a haber un reclamo de esa foto porque se subió, en realidad la institución está diciendo, yo ya negocié el tema de los derechos previamente con el fotógrafo. Entonces sí es viable a través de un mecanismo de OTRS. Un ejemplo muy claro, el Museo Sumaya utiliza OTRS, ¿no? Porque así gestiona y sube, entonces no hay ningún problema. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Dígame. En el caso de una obra, una pintura, ¿se puede poner marca de agua y aún así donarla? ¿Por qué pondrías marca de agua? Para que se conozca que a quién pertenece la obra. ¿La obra o la foto? Es una obra, o sea, es una pintura, es una fotografía de una pintura. Ok, hay que tener mucho cuidado a la hora de fotografiar ciertas obras, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo les mostré de la escultura de Carmen Wenzel, aplica algo llamado libertad de panorama, porque está en el panorama abierto. Si yo le tomo foto a un óleo, por ejemplo, puede considerarse una reproducción digital. Entonces ahí me puedo meter en ciertas broncas. Ahí habría que ver caso por caso, ¿no? Si es una obra que ya el autor pasaron los 100 años después de la muerte, los 100 años después de la muerte del autor o autora, que es lo que marca la Ley Federal de Derechos de Autor, podría hacerse una reproducción liberada bajo dominio público. Pero si no, tendríamos que ver, no es lo mismo si yo tomo una foto de ese cuadro que está en una galería, ¿no? Y aparece como un motivo del resto de la galería, así directamente tengo una intención de reproducción. Ojo, esto no quiere decir que no haya posibilidades de hacerlo. Si esa obra está en un museo o está en una colección específica y el titular de los derechos lo permite, se puede hacer, solo hay que considerar algo. Eso hace que esa reproducción quede en el dominio público de forma irrevocable. Y aquí había otro. Sí, en el caso de que, no sé, en la ciudad de Puebla se tomen varias fotos para el artículo de Puebla, ¿cómo deciden qué fotos escoger? De acuerdo al valor informativo. Okay. Tú puedes tomar, por ejemplo, en el tema de la Catedral de Puebla hay fotos para aventar para arriba, ¿no? Normalmente no eliges la más bonita, sino aquella que presente mayor valor. Ahora, hay ciertos artículos, voy a mostrar uno que quería que vieran a propósito de lo que se va a hacer del edita, porque es preparatoria del editatón. Este es un artículo sobre la colección de Art2Lab.
¿no? Es un artículo relativamente pequeño, hay pocas fuentes y tampoco hay mucho que decir, más allá de que funciona como un concentrador para acceder a las biografías de los artistas que forman parte, pero se puede tener una galería. Se fijan, ahí está el encuentro cósmico, ¿no? Entonces, tú puedes tomar muchas fotos de la ciudad de Puebla o de patrimonio arquitectónico de Puebla. Va a haber artículos que tengan muy poco y que puedas usarla como destacada incluso, pero hay artículos donde ya haya bastante, y lo interesante es la diversidad. Entonces, algunas de tus fotos pueden mostrar ángulos que no se hayan mostrado, detalle, por ejemplo, fotos de noche, fotos de día, y se genera una galería. Recuerden, el punto es expandir, ¿no? Otro de mis casos predilectos en ese sentido es el Paseo Bravo. Que bueno, aquí está la foto que aparece, digamos, como portada del Paseo Bravo, ¿no? Viene la historia del Paseo Bravo. Este artículo tengo mucho cariño porque lo hice en 2013 cuando me di cuenta que no estaba el Paseo Bravo y me parecía impensable que el Paseo Bravo. Todavía no está el Pareán, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas o los lavaderos de Almoloya lo he intentado hacer y todavía no está. O sea, hay mucho patrimonio y hemos hablado con muchas instituciones en Puebla, mucho patrimonio que todavía no está o que podemos hacer muchas más cosas. Pero en el caso del Paseo Bravo, bueno, aquí está documentado ahí, cuando se llamaba Paseo de la Emperatriz. Hay fotos históricas, que también es muy interesante. También hay una galería, ¿no? De ciertos detalles, ¿no? Las fuentes, el monumento dedicado a Motolinía, el reverso del monumento, el detalle. O sea, puedes hacer muchas cosas. Podrías incluso también grabar un video, hacer un video y pues, subir un video. Nosotros en algún momento, si mal no recuerdo, en el de la batalla del 5 de mayo, redibujamos un mapa. O sea, con ayuda de Puebla Antigua. Puebla Antigua tenía el mapa y lo que hizo fue que había un diseñador ahí y dijo, bueno, pues le voy a dar al Illustrator y en 6 horas voy a redibujar un mapa, ¿no? Para que ese mapa se recupere. Dime. Por ejemplo, en el caso que ahorita mencionas, el Paseo Bravo, esta foto histórica que tienes en blanco y negro no pertenece a ningún acervo, no tiene ningún derecho. Es una foto en dominio público. Ah, ok. O sea, si está en dominio público, o sea, pongo un ejemplo con el Amparo, ¿no? El Amparo tiene una gran y bellísima colección permanente de arte prehispánico. O sea, si yo le tomo foto a eso, yo soy el titular de los derechos, ¿no? Porque esa pieza, digamos que el derecho de autor surge como un mecanismo de excludibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es algo que se llama la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes dice que cuando un bien se deja a disposición de muchas personas, se tiende a la sobreexplotación y a la depredación. Entonces, la ley dice, bueno, hay muchos mecanismos para evitar esto. Uno de ellos es la excludibilidad. Dice, hay bienes que no se pueden excluir. El aire. Yo no puedo evitar que ustedes respiren el mismo aire que yo respiro. Pero si yo soy dueño de un terreno, puedo poner una reja. Y entonces lo hago excluible. ¿Por qué es esto? Porque si yo, vamos a suponer las patentes farmacéuticas. Si yo genero nuevas medicinas y cada que las genero no tengo este periodo de exclusividad para explotarla comercialmente, no tengo incentivo para ir a la vanguardia en investigación. No tengo ningún incentivo económico, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Desarrollo la patente. Tú inviertes años en desarrollar un medicamento para que cuando lo desarrolles tienes 15 años o 10 años o 20 años de explotación comercial exclusiva. Una vez que pasan esos 20 años, ya los demás también las pueden hacer, porque también jurídicamente y éticamente resultaría injusto todo ese grado de explotación comercial. El derecho de autor es eso. El derecho de autor en realidad originalmente estaba planteado a que por ahí de unos 20 años después de que se muere el autor. ¿Qué es lo que hacen muchos autores, mejor dicho, muchos herederos de autores? Oye, pues ¿por qué voy a trabajar si mi papá fue Juan Rulfo, o si mi papá fue Juan José Arreola, o si mi papá fue Salvador Novo? ¿Por qué voy a tener que trabajar toda mi vida, ¿no? Entonces, por eso México tiene uno de los peores regímenes de derecho de autor. 100 años a partir de la muerte del autor, ¿no? Los nietos siguen comiendo de, bueno, ya el periquillo Sarmiento ya salió, pero bueno, siguen comiendo de ese tipo de
de obras, ¿no? Es un tema, por eso las licencias Creative Commons de alguna forma tratan de paliar ese problema, ¿no? Como decir, oye, pues está muy feo que haya plazos de protección de derecho de autor tan amplios, vamos a poner plazos un poquito más convenientes, porque hay ciertos contenidos históricos, por ejemplo, que pues no se pueden reproducir, digamos, a que los use, lo pueden usar más personas. Dime. ¿El escaneo? No, en dominio público ni siquiera hay autor. O sea, cuando algo es dominio público es de la humanidad, ¿no? Por si alguna vez se han preguntado por qué hay tantas ediciones de Robin Hood, es porque Robin Hood está en el dominio público. Entonces, si ustedes quisieran poner una editorial, podrían sacar Robin Hood, Edipo Rey, y sin ningún problema. Porque hay tantas adaptaciones al cine de Sherlock Holmes, pero de ciertas historias de Sherlock Holmes. Porque hasta un año, todas esas historias ya no son de los herederos de Arthur Conan Doyle, son dominio público. Entonces, hay un caso maravilloso de una pareja de escritores poblanos que lo que hicieron fue recuperar cuentos de la época medieval, ¿no? Bueno, pues un poquito posterior al medievo, y los están recuperando, y los imprimen y los venden. ¿Por qué? Porque eso está en el dominio público, ¿no? Desafortunadamente hay muchas cosas que no pueden estar en el dominio público si no están en algo llamado orfandad u obra huérfana. Hay una canción llamada El Fogonerito que una persona recuperó, así la encontró en un mercado de Puebla, creo que en Los Sapos, así, una canción tradicional de por ahí de los 20. Quiso generar una interpretación para que se volviera a escuchar, ¿no? Mandó a hacer un arreglo, le dijo a una cantante que la pusiera, y al final hay una bronca porque es una obra huérfana. No podemos considerarla del dominio público, que deberíamos, porque pues, pero por la ley puede salir un supuesto heredero y llegar y decir, esto es mío, ¿no? No en balde exhumaron a Dalí hace unas pocas semanas, justamente porque alguien quería quedarse 25% de la herencia, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Estoy viendo si aquí en el vean por ejemplo, acá hay una foto, ¿no? En la reproducción de los tratados preliminares de la soledad, en el caso de la batalla de Puebla. Estoy viendo si por acá tenemos por acá anda el mapa. Sí, me parece que era mapa de Puebla, mapa de lo que había alrededor de los fueros de Loreto y Guadalupe. Esto permite muchas posibilidades, ¿no? Las posibilidades de la edición y de este tipo de trabajos trascienden de alguna forma solo el idioma en el que estamos, ¿no? De pronto se puede editar e ir hacia otros idiomas, ¿no? La batalla de Puebla, el artículo en francés se trabajó aquí en México, porque pues si no, había bien poquito, había como esto. Vamos a ver, ¿no? No hay que... Son o de dominio público o han sido liberadas por sus autores bajo licencia Creative Commons. Y se pueden ocupar en cualquier trabajo escolar, en cualquier cosa, siempre y cuando se atribuya, siempre y cuando se ponga de quién es. Hay que atribuírselas a Wikipedia. No, al autor. O sea, Wikipedia atribuye al autor. ¿Todas tienen su atribución? Sí, por ejemplo, ahí sale el autor. Aunque sea un nombre de usuario, hay un autor. Justo lo que les quiero decir es, por ejemplo, esta foto está usada en el artículo en inglés de el productito ¿no? El Makey. Entonces, también te avisa si la foto que usaste pues se empleó para algún otro. Repito, hay ciertas obras que pues están en el dominio público, ¿no? Como La Taberna de Monos, que pues ya tú la subes y listo, ¿no? Te dice, esto está en el dominio público en aquellos países que tienen 70 años, el convenio de Berna, 70 años. Pero hay países donde no, 95 en Jamaica, 100 en México, Colombia 80, ahí estamos en...
Entonces, reitero, pueden así, estamos rodeados de patrimonio, ¿no? Entonces, fotos como esta, pues pueden ser sin ningún problema reutilizadas, ¿no? Que bueno, esta es la foto que se utiliza una de las fotos que se utiliza dentro de Capilla del Arte. Y está la Galería de Capilla del Arte, ¿no? O si buscamos el edificio francés de Puebla, el que solía ser las fábricas de Francia, también hay las fábricas de Francia. Hay varios artículos que aún no tienen foto y que sería sencillísimo o facilísimo encontrarles alguna foto. A ver si encuentro un ejemplo, pero creo que este es el primero que viene en la mente. El Panteón francés. ¿Cuántas veces no pasamos por la 11? Está todo el Panteón francés. Y no hay foto. O sea, nadie ha llegado a tomar una foto del Panteón francés, la sube y la pone, ¿no? Algo tan simple y tan sencillo. Entonces, ¿cómo editamos o cómo nos introducimos a Wikipedia? Lo primero que les voy a pedir, ¿quiénes tienen aquí usuario de Wikipedia? O sea, ¿y quiénes no tienen de los que vienen ahorita? Ok. Quienes no tengan, les pido que vayan abriendo una cuenta, pero traten de tomar un intervalo de 5 o 6 minutos entre que se abra una y se abra la otra. Uno de los mecanismos de protección que tiene la Wikipedia es que técnicamente detecta la dirección IP de donde se están generando las cuentas. Entonces, si detecta que de pronto en el mismo minuto tratamos de hacer 6 o 7 cuentas, va a disparar una alarma y nos va a bloquear. Entonces, saquen una, cuando acaben alcen la mano, espérense 2 o 3 minutos y otra persona puede después subir otra. Quienes ya tengan su cuenta, ingresen por favor, dense de alta, hagan login. Uy. Bueno, ya. Algo importante es que Wikipedia ni siquiera les pide un correo electrónico para asociar su identidad. O sea, incluso donde dice darte de alta nombre de usuario, correo electrónico es opcional. Sí, Wikipedia privilegia bastante que incluso de forma anónima se puede editar. Hay ciertos regímenes, el caso de Turquía, el caso de Rusia, Irán, donde pues, se edita de forma anónima para evitar represalias. Aquí en México incluso hay gente que edita ciertos artículos que tienen que ver con políticos, anónimo, porque pues no, luego uno no sabe, entonces también es un mecanismo de protección. Todo lo que les expuse está ahí donde dice los 5 pilares, primeros pasos, y quieren entrar como con más detalle, ahí pueden encontrarlo de forma. Vamos a empezar el taller de edición, primero por ver cómo se lee Wikipedia y después por ver cómo se expande o se modifica, y vamos a cerrar con cómo se crea un artículo, ¿no? Hay varias formas de contribuir al proyecto. Entonces, esta de acá es una lista de algunos artículos que he ido trabajando a lo largo de estos años. Son como los que he podido crear yo, pero bueno. Vamos a tomar, por ejemplo, este que es medio nuevo, que es el artículo de las fábricas de Francia o el edificio francés, ¿no? Lo conocen todos, ¿no? Está aquí en el Zócalo. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar los elementos principales dentro del artículo, ¿no? Hay un título, que aquí está muy interesante porque nos estamos refiriendo a un inmueble que como tal no tiene un nombre oficial. Entonces, esa es la primera decisión cuando redactamos este artículo, pero también me gusta mostrarlo. ¿Cómo le ponemos? O sea, originalmente se llamaba Almacenes La Ciudad de México. Su nombre más conocido es las Fábricas de Francia, porque eran los almacenes que albergó en ese entonces. Y hoy en día se le conoce simplemente como el edificio francés, por el estilo arquitectónico. Entonces, ¿qué se hace? Bueno,
Para hacer un artículo yo necesito fuentes, necesito referencias, necesito un lugar donde provenga la información. Entonces busco cuál es el nombre más común dentro de las fuentes, ¿no? Al final encontramos que el nombre más común es las fábricas de Francia, es un nombre con el que se le conoce incluso en las notas periodísticas, ¿no? Entonces se arranca el artículo, las fábricas de Francia, y no omito mencionar las otras maneras de referirme a él. También conocido como Edificio Francés de Puebla o Almacén la Ciudad de México, refiere a un inmueble del centro histórico de la Ciudad de Puebla, en Puebla, México. Ahí me voy a parar. Hay unas palabritas en azul, ¿qué creen que son esas palabritas? Vínculos, otros artículos. Entonces, por ejemplo, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, pues me refiere al artículo Centro Histórico de Puebla. Puebla acá me refiere a Puebla, el Estado, y México a México, porque hay que entender que no me van a leer nomás acá en Puebla, en México, sino me van a leer en otro lado, ¿no? Fue inaugurado en 1910 y construido por un grupo de migrantes franceses que se dedicaban al comercio de ropa. Si se fijan, migrantes franceses dirige a inmigración francesa en México. Es decir, los enlaces que ponemos son semánticos, son contextuales, ¿no? Ahorita cuando editemos nos vamos a dar cuenta que es decisión de quien va editando. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo estoy sobre la biografía de El Chicharito Hernández, dice, juega para México. Ese México no va a dirigir a México el país, va a dirigir al artículo Selección Mexicana de Fútbol Varonil, ¿no? Pero es una decisión que cuando yo estoy editando puedo ser consciente de hacerla, ¿no? Si se fijan al lado hay unos superíndices, que es lo que nos indica que hay una referencia. Entonces, cada vez que yo suelto o digo una cosa que yo sepa que necesita sustento, voy a incluir una fuente. Una vez que se menciona una fuente y sigo mencionando cosas de esa misma fuente, puedo esperarme a volverla a mencionar al final del párrafo, ¿no? Un poquito como cuando se hace la redacción académica, el idem y el ibid, ¿no? Como de que repito fuentes. Así, pero la primera vez sí hay que ponerlo muy en específico. Entonces, si yo le doy clic, aquí me dice que esto provino principalmente de 3 referencias. Un buen artículo tiene muchas más referencias, pero a partir de 3 referencias sólidas podemos ya hacer un artículo. ¿Por qué referencias sólidas? Bueno, porque estamos hablando de un libro que yo puedo rastrear, ¿no? Directamente enfocado en el tema. Un edificio francés en Puebla, origen, usos e imágenes de una edificación centenaria, aquí está el ISBN, junto con 2 referencias, una de una revista, Puebla 222, y otra que es literalmente la que refiere a la Capilla del Arte, que se encuentra dentro del edificio francés, ¿no? Entonces aquí yo voy a encontrar un índice. Esto es muy importante porque el índice nos dice cómo leer el artículo. Este índice de entrada es cronológico. Cuando yo hablo de historia, pues voy haciendo un relato cronológico de la historia de este inmueble. Y después digo, bueno, ya acabé lo cronológico, voy a lo temático. Primero veo historia y después veo arquitectura. Y quizá podría tener un tercero que se llame uso comercial o declaratoria de patrimonio o significado cultural, ¿no? Si tuviera un significado cultural aquí en la ciudad, ¿no? El caso del gallito en el Paseo Bravo, ¿no? O sea, este tipo yo tengo que ir pensando cuál va a ser la narrativa de mi artículo. Entonces lo voy leyendo y yo me voy dando cuenta pues cuáles son las partes donde yo podría expandir o yo podría irme a buscar fuentes, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando sobre la declaración como monumento histórico. Entonces, quizá alguien ya hizo este artículo, pero yo encontré más sobre su declaración como monumento histórico. Entonces voy y me meto a trabajar eso. Y mi tarea en el editatón, o en mi casa si quiero, es ponerme a expandir esa parte, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, algo? ¿No? En el caso de una persona, justo voy a esa parte. Cuando se va, ok. Pero sigue, continúa. Sí.
¿Es el mismo protocolo? ¿Es el mismo método? Cuando vamos a hablar de un artista, de una obra determinada, las influencias que tuvo esta persona, por supuesto, para referenciar todos estos datos, ¿es el mismo protocolo? Es muy parecido. Voy a poner uno igual de los casos relativamente nuevos, ¿no? Esto tiene menos de 6 meses que se hizo. Alfonso Vélez Pliego, ¿no? Un ex rector de la UAP, ¿no? Una persona muy involucrada en la conservación del patrimonio histórico del centro de Puebla, ¿no? Aparte activista político, miembro del Partido Comunista Mexicano, fundador de la Preparatoria Zapata, o sea, tiene una vida bastante interesante el señor Alfonso Vélez Pliego. Aquí, por ejemplo, se parte de qué es lo que hizo y un poco de historia. Y de pronto, para llegar a sacar 2 líneas, es un trabajo duro. O sea, yo recuerdo que para sacar esas líneas donde dice: durante el movimiento estudiantil del 68, el 5 de septiembre se constituyó el Consejo Nacional de Huelga Sección Puebla, siendo nombrado el delegado junto con Luis Ortega Morales y Federico López Huerta. Para sacar esa línea, si mal no recuerdo, hubo que consultar un montón de cosas, o sea, porque es algo así como un parrafito en un libro, que se llama El 68 en Puebla, Memoria y Encuentros, que lo coordinó entonces el rector Enrique Agüera, y que de hecho es el mismo Luis Ortega quien está narrando, solo para sacar ese pedacito, ¿no? Entonces, de pronto empieza a ver ya las fuentes, ¿no? Hay una publicación directamente sobre Alfonso Vélez, donde sacas algunos datos. Hay publicaciones, la esquela de la Jornada de Oriente cuando falleció, ¿no? Ahí lo que trae como biografía el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que está nombrado en su honor, ¿no? Vas generando este tipo de artículos que con más tiempo los puedes ir expandiendo. Dime, Rafa. Ahorita muestro un artista para que... Una pregunta es si las publicaciones tienen que ser impresas en papel o si pueden ser publicaciones electrónicas. Pueden ser publicaciones electrónicas. Pueden ser publicaciones electrónicas. Muchas publicaciones electrónicas tienen editorial y tienen trazabilidad porque hay un link en el que se encuentran. Si de pronto creemos, por ejemplo, que es una publicación que esté en una página de gobierno, hay algo llamado el archivo de Internet Archive. Entonces voy y la respaldo en el Internet Archive y luego ya la cito. Entonces también se puede. Hay muchas formas de tratar de combatir esta alta caducidad que puede de pronto presentar el Internet, ¿no? Por acá debe haber otro de los editatones. Por ejemplo, ¿no? Hablando específicamente de artistas contemporáneas, Magali Lara, que me parece también estaba por ahí en la lista que queríamos trabajar, es una artista contemporánea mexicana, ¿no? Siempre el primer párrafo va a tratar de resaltar porque hay una relevancia en hacerle un artículo. Entonces es Magali Lara, Ciudad de México, 5 de noviembre del 56, es una artista contemporánea mexicana con obras tanto plásticas como audiovisuales. Su obra se encuentra expuesta en colecciones como la Galería de Arte Mexicano, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Banco Nacional de México, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la colección de Arte UDLAP. Ese trabajo con la colección de Arte UDLAP, ahí está la mención. Y aquí están pues las fuentes que respaldan. Se fijan, hay catálogo de galería, está la archiva de Mónica Mayer, hay una hoja de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Museo Nacional de la Estampa, de la Universidad de Texas en Austin, ¿no? La biografía pues es una biografía chiquita, pues de pronto pues tampoco todo el mundo tiene un artículo del tamaño de Benito Juárez, pues la relevancia en enciclopedia existe, pero no es tanto. Pero por ejemplo aquí es muy interesante, si fijan, las exposiciones están mayormente referidas, ¿no? O sea, yo menciono, expuso ahí, pero te pongo el enlace de que pues en efecto sí, ahí estuvo su obra y ahí puedes consultar la hoja y ahí puedes ver las cosas, ¿no? ¿Cómo decides qué nivel jerárquico va a tener sus grados? Eso tiene que ver con la forma en la que tú diseñas la lectura de la biografía. O sea, hay gente que una obra es una cosa muy trascendente, hay personas que la biografía es más trascendente, hay personas que
Yo siempre lo explico con el caso de un artículo que hicimos, se llama Gastronomía de Puebla, ¿no? Gastronomía de Puebla tú podrías definirla por periodos. Gastronomía de Puebla en la época colonial, gastronomía de Puebla durante el México independiente, gastronomía de Puebla durante el México revolucionario, durante la Reforma. Pero también la puedes definir por un contexto geográfico. Gastronomía de Puebla de Zacatlán, o bueno, de la zona norte. Gastronomía de Puebla de Tehuacán, ¿no? O por ingredientes. Gastronomía de Puebla, moles, y dices todos los moles. Antojitos, dices todos los antojitos. Gastronomía de Puebla, chiles, y dices todo lo que tenga que ver con chiles, ¿no? Pero esa decisión es decisión de quien escribe. Y es lo padre del proyecto, ¿no? Porque es idear y proponer una narrativa, o modificarla, o estarla transformando constantemente de acuerdo a lo que vaya ocurriendo. ¿Conocen a Rafael Hernández Marín? Deberían conocer a Rafael Hernández Marín. Si un día han ido a la 43 Oriente Poniente, han manejado por ahí, ven que hay un Starbucks y un Telcel y está un parquecito, que es el Parque Paleta, le dicen, porque ahí estaban los que jugaban Pokémon. Bueno, enfrente cuando cruzan entre ese parque y el Starbucks que está ahí, hay un busto que tiene unas notitas musicales abajo. Bueno, ese busto es de este señor. Este señor se llama Rafael Hernández Marín, el jiberito. Es autor de Qué chula es Puebla. Entonces debería ser ya poblano por, ¿no? Poblano honorario el señor Rafael Hernández Marín. Aquí viene, ¿no?, la vida de Rafael Hernández. Participó en la Primera Guerra Mundial con el ejército estadounidense, vivió en México, cuando murió en Puerto Rico fue una cosa así de, como cuando acá se nos fue Alberto Aguilera, Juan Gabriel, así allá. Y se fijan, aquí hay algo bien interesante, hay un párrafo que no está tan presente en otras biografías, legado, ¿no? Porque es importante su obra, sí, es importante su vida, por supuesto, pero lo que lo hace destacable pues es el legado, ¿no? La gente que le rindió tributo, homenaje, todas las cosas que dejó. Y al final también compuso el corrido mexicano Qué chula es Puebla, considerado como el himno regional de ese estado mexicano, en cuya capital se encuentra el único monumento levantado a su memoria, Avenida 43 Oriente, entre 16 de septiembre y 2 Sur, ¿no? Si hay foto, yo tengo la foto y no la he subido, no la encuentro, pero un día que pase la vuelvo a tomar y pongo la foto del señor Rafael Hernández. Lo que quiero que vean aquí es como pueden ver, todas las ediciones van apareciendo guardadas, y yo puedo comparar las cosas que fueron cambiando. O sea, si se fijan, esto es lo que decía el artículo. Esa parte era lo que decía el artículo sobre su vida. Es más, lo podemos ver. Así se veía. Este era el artículo de Rafael Hernández. Rafael Hernández era esto, su vida estaba ahí abajito, sí se hablaba mucho de su muerte y por supuesto se hablaba de su legado. Entonces llega alguien que tiene mucho tiempo libre como yo y cambia, ¿no? Había muchas fuentes sobre su vida y dije, bueno, hay que contar su vida, pero no nada más en un parrafote. Me parece que hay ciertos aspectos, como el hecho de que haya estado en México y qué produjo y qué hizo cuando estaba en México, esta parte que participó en la Primera Guerra Mundial en un regimiento de infantería que fue muy reconocido, los Harlem Hellfighters, ¿no? Todos ellos tienen su nombre, tocaban en la guerra, ¿no? Una cosa loquísima. Entonces, lo que nosotros queramos expandir y contar, pues es importante. Entonces, ¿se puede agregar o se puede borrar? No, lo anterior se quita. O sea, sí, acuérdense, el quinto pilar es ser valiente. O sea, si lo que yo vi lo puedo complementar, lo complemento. Si lo tengo que reescribir, lo reescribo. En algún momento a mí me ha tocado que me reescriban o que alguien más lo reescriban.
eso genera mucha ámpula con muchos expertos, porque ¿cómo me va a reescribir? Así es el conocimiento. Si alguien te reescribe porque te vandaliza o porque no está justificado, tú lo reviertes, le dices, oye, ¿sabes qué? Esto, o sea, le discutes, le dices esto no, y lo regresas a como estaba, ¿no? Wikipedistas. O sea, si alguien edita es wikipedista. Esto es muy interesante porque cada vez que editen un artículo pueden marcar arribita, aquí arribita, hay una estrella, ¿ya vieron? Quiere decir esto agregar a la lista de, a ver aquí, agregar a la lista de seguimiento. ¿Cómo me doy cuenta si alguien cambió un texto o algo? Pues simplemente lo tengo en mi lista de seguimiento y quiero ver en los últimos 30 días quién ha cambiado los artículos que yo estoy revisando. Entonces aquí puedo ver si alguien estuvo haciendo, que alguien hizo cambios, qué cambios hizo. Puedo estar revisando constantemente. Normalmente la gente adopta artículos. O sea, si hay 4 o 5 artículos que estás trabajando que te interesan, pues los tienes en seguimiento y cada 3, 4 días, semana te metes y dices, a ver qué cambios hubo. Ah, no le han cambiado mucho. O ya alguien te discutió y te dijo, ¿cuántos artículos tengo míos nuevos? Ediciones, sé cuántas ediciones tengo. Si quieren les puedo mostrar cuántas ediciones tengo. Aquí está mi contador de ediciones, va por 1072. Tampoco son tantas, ¿no? Tampoco. No, ya. Tengo 1072 y ni una bajada, lo cual está bien. Pero digamos, ya los que llevan mucho más. Yo tengo en el proyecto desde 2013 propiamente. Las personas que te digo que tienen 10,000, 15,000 ediciones, probablemente estén desde 2006, 2007. Sí, por supuesto. También cada uno de las personas edita con base en aquellas cosas que más le interesan, ¿no? Por ejemplo, un amigo que está en Wikimedia México y yo tenemos un proyecto que le llamamos un proyecto de memoria. Entonces hay ciertos, él edita mucho el 68. Él todo el tiempo está editando temas del 68. Yo trato cada 2, 3 meses hacer un artículo largo de este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, hasta ahorita he hecho 3 de esos, pero uno es la investigación de conflicto de interés de la Casa Blanca, ¿no? Entonces sí, tomó tiempo y esfuerzo hacer esta cosita. Y otro es el grupo paramilitar de los halcones. Había uno del halconazo, pero no había un artículo de los halcones, entonces así está todo. ¿Por hacer esto? Pues sí ha habido gente que de pronto pues llegan y le dicen, oye, pues ¿por qué estás editando este artículo? Tal, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque hay algo que es esa FEMOSSP, ¿no? Que fue una Fiscalía Especial de Movimientos, es algo del pasado, ¿no? O sea, pero fue una fiscalía que se abrió únicamente durante el sexenio de Fox para investigar todos los crímenes de los regímenes del PRI. Y cuando llegó Calderón se desapareció esa fiscalía. Entonces esa fiscalía hizo un montón de informes así gordísimos sobre Díaz Ordaz, Echeverría, o sea, sobre todos esos movimientos. Y es conocimiento que se puede perder y que está ahí documentado. O sea, por eso está este proyecto como de memoria que se trata de rescatar, ¿no? De pronto hay cosas que pasan y que no están y te metes y lo trabajas. Repito, puede ser desde el ángulo que quieras, ¿no? El ángulo de memoria es un ángulo muy de historiador, de sociología, pero hay un ángulo de divulgación de la ciencia, hay un ángulo de acercamiento a las artes, ¿no? Que las grandes audiencias conozcan corrientes artísticas, movimientos artísticos, ¿no? Personas. Entonces, exactamente, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Entonces ahí viene todo pues es la oportunidad que tiene cada uno y cada una de nosotros de escribir un pedacito de historia al final del día. Entonces, bastante interesante. Justo hoy, denme un segundo en lo que abro la...
te aparece? ¿O? No, Google fue de hecho el que nos tomó. O sea, Google sabe que somos una fuente tan requerida que por eso saca el snippet, ¿no? La cosita al lado. Pero no, de hecho nos quita visitas. La gente ya nada más lee lo de Google, pero digamos ya es como una especie de, pues no, de convenio no dicho, solo un día Google lo empezó a hacer y ya dijimos, bueno, está bien. Justo hoy leía esta nota, ya tiene tiempo, es del 9 de junio, pero justo hoy me topé con la nota del fallecimiento de Fernando Rodríguez Lago. ¿Sí conocen a Fernando Rodríguez Lago? ¿No? Muralista poblano. No tiene artículo Fernando Rodríguez Lago, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ahorita no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, vamos a suponer que quiero crear el artículo de Fernando, pues sí lo quiero hacer, pues, pero vamos a suponer que ahorita lo puedo hacer así de rápido. Voy a buscar a Fernando Rodríguez Lago, ¿no? Entonces, pues no me aparece, no está, ¿no? ¿Qué hago yo antes de aventarme? ¿Qué creen que tengo que hacer antes de aventarme a crear un artículo sobre esta persona? Investigar, tener fuentes. Bueno, por ahí yo tengo un par de fuentes, ¿no? Digo, bueno, tengo esto de cuando falleció y, si mal no recuerdo, tengo acá una tesis de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre pintores y élites artísticas en Puebla. Sí podemos citar tesis, por ejemplo, ¿no? Porque confiamos en que la universidad, cuando la publicó, validó esa investigación. Estamos de acuerdo que esta tesis está destinada a que la lean 4 personas o 5. Pero aquí hay conocimiento valioso, ¿no? Lo que decía Rafa, de pronto, bueno, ¿cómo le digo al artista que me proporcione fuentes? Bueno, hay que ir y rascar y buscar las fuentes, ¿no? Entonces, en esta fuente pues, viene mencionado este señor, ¿no? De hecho, esta, si mal no recuerdo, ya la usé hace tiempo para el de Faustino Salazar, que también es otro pintor poblano reconocido, ¿no? Entonces, ya que dije, bueno, pues ya con estas 2 y otra más me puedo aventar el tiro, me dice aquí Wikipedia, si consideras que este artículo debería existir y dispones de fuentes fiables, puedes crearlo. Entonces le voy a dar clic donde dice crearlo. Y me dice, Wikipedia no tiene una página con el nombre exacto, Fernando Rodríguez Lago, ¿no? Y acá ya de hecho me dice que alguien en 2012 trató de hacer una llamada Fernando Rodríguez Lago y que la bajaron por plagio. O sea, así es la memoria de Wikipedia, ¿eh? O sea, Wikipedia me recuerda hace 5 años, ojo que hace 5 años alguien ya lo intentó y ya la dimos y la bajamos porque copió y pegó. A ese grado llega la memoria de Wikipedia. Pero yo sí sé que tengo mis fuentes y que me voy a aventar, entonces voy a agarrar y le voy a decir, quiero crear. Dice arriba crear código y crear. La diferencia es que en crear código, ustedes necesitan saber código, se llama de sintaxis wiki. Hasta 2014, mediados de 2014, cuando dábamos talleres, era terrible porque tenías que enseñarles cómo usar unos corchetitos y cómo usar unos paréntesis y cómo... Y después dijeron, vamos a hacerlo fácil para que más gente pueda editar y se creó el editor visual, que es un editor que se parece mucho a cualquier procesador de texto. Entonces yo voy a empezar, le digo, pues está bien, y le digo, bueno, aquí está. Fernando Rodríguez Lago, y pongo cuándo nació y cuándo falleció, que por cierto esto viene acá. Ya sé que nació el 14 de febrero de 1930, entonces pongo 14 de febrero de y lo estoy haciendo muy rápido, ustedes espero que lo hagan con más detenimiento. No, 14 de febrero de 1930 a 5 de septiembre de 2017, pues martes 5 de septiembre. Septiembre de 2017. Fue un muralista mexicano radicado en Puebla que ¿no? Acá tengo que marcar pues, por qué fue trascendente, porque es reconocido, ¿no? Entonces ya una vez que yo generé esto,
Siempre destaco con negrita, digamos, el nombre del artículo. Aquí ya puedo empezar a enlazar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, muralista. Probablemente en algún otro país no sepan que es un muralista, y me dice, muralista redirige a mural. Entonces ya pongo mural. O no estoy convencido de que vaya a ser mural, entonces le digo, enlázame a muralismo mexicano. ¿A cuál creen que deba enlazar? ¿A mural o a muralismo mexicano? Dale, enlace a muralismo mexicano, ¿no? Mexicano. Bueno, que enlázame a México, país de América del Norte. Todas estas cosas, esas instancias que salen, es Wikidata, que es algo que vamos a ver. Si quieren venir el 20 de septiembre, ya es uno más avanzadito, enfocado en imágenes y en bases de datos. Entonces, ahorita es el kit básico, por si quieren venir el 23 y echarse un clavado ya con sus fuentes y todo, armar algo. 23 de septiembre, sábado, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, en el momento que quieran venir. Va a haber gente de la fundación, bueno, gente de la asociación civil, trabajando hacia la par con cada uno y cada una de nosotros, de ustedes. El museo va, estamos terminando la redacción de los artículos que se van a editar, pero si ustedes traen un interés particular con temas de arte contemporáneo y tienen las fuentes o la inquietud, con gusto lo trabajamos acá, no hay ningún problema. El chiste es involucrar a más gente. U otros temas incluso. Si tienen otro tema, por supuesto que el espacio está abierto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya acabé yo este párrafo, ¿no? Fernando Rodríguez Lago, ya puse la fecha, el lugar de nacimiento, qué es lo que hizo, y eso lo saqué de este maravilloso periódico llamado La Jornada de Oriente. Sí, es de hoy, 6 de septiembre. Vamos a suponer que yo quiero hablar, que quiero referir eso. Tengo un botón que dice citar. Puedo tratarse una cita automática, eso quiere decir que algunos sitios web ya generan directo la cita, o, mi preferido, puedo hacer una cita manual. Entonces, la cita manual me permite escoger 5 formas de cita. Si proviene de un sitio web, por ejemplo, si fuera de la página de un museo, si fue una noticia, si proviene de un libro, o si proviene de una publicación como una revista académica, por ejemplo. Forma básica sería lo que yo usaría de pronto si quiero hacer una aclaración, ¿no? Podría decir, bueno, de acuerdo a esta fuente dice que nació tal día, pero otra fuente dice que otro, ¿no? O según consta en el archivo del Museo Amparo, tal, ¿no? Usaría la llamada forma básica, es una forma libre. Entonces estamos de acuerdo que esta es una noticia, ¿no? Y la hizo Paula Carrizosa, por cierto, muy buena para cubrir este tipo de temas. Entonces pongo que la hizo Paula Carrizosa, me dice que proporcione por favor el título de la noticia, la URL de la noticia, la fecha de la noticia, 6 de septiembre de 2017, la fecha de acceso. Se parece mucho a lo que se hacía en la universidad, ¿no? Cuando hay ensayos y todo eso. ¿De qué periódico? De La Jornada de Oriente. Y ya, si quisiera yo darle más información, bueno, están todos estos campos. Por ejemplo, el campo agencia, a veces algunas notas vienen de EFE, de Reuters, de Agencia Reforma, pues se pone que viene de tal agencia. Quién edita, ¿no? El año en que se publica el artículo, cuando no hay fecha se pone año. Puedo poner el identificador. Si hay un identificador en alguna base de datos, ¿no? Si fui a una hemeroteca y ese artículo está en una base de datos de una hemeroteca, puede ponerle ese identificador. Es más, puedo hasta ponerle una pequeña cita. Vamos a poner esta parte. Y eso, por ejemplo, me ocurrió con el de la investigación de Peña Nieto. Porque de pronto pues, tú entregas el link y del libro, pero pues quién sabe qué era lo que querías referir, entonces pones el párrafo que se refiere a eso, ¿no? O puede pasar, por ejemplo, me pasó con un artículo el de Juan Carlos Osorio, de hecho, el técnico de la selección nacional. Fue técnico del Puebla como 5 partidos. Entonces dije, pues hay que poner que fue técnico del Puebla 5 partidos. Y venía así como en un parrafito, en una nota de otra cosa. Entonces el título, si tú ves la fuente, dices, pues el título no menciona a Osorio, ¿no? Pero sí lo menciona la nota. Entonces le pones la cita para que la gente sepa que ahí en efecto es donde venía. Entonces,
esto es lo que aparece. Dice, así se vería la cita, o así se vería la referencia, ¿no? Entonces, básicamente para nosotros podernos poner a editar y a trabajar, hay que pensarlo en una fase de preproducción, una fase de producción y una fase de postproducción. Para preproducir nuestro artículo, buscamos fuentes, revisamos bibliografía, podemos crear un borrador. Mucha gente hace, y eso es una muy buena práctica, se sienta antes de venir a un editatón, hace una base, un borrador base en Word, y ya viene y ya lo ponemos. La fase de producción, cuando escribimos, no solo estamos poniendo la información, sino buscamos enlazarla. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada hacer un gran artículo si nadie puede llegar a él. Entonces, una vez que yo ya hice Fernando Rodríguez Lago, pues tengo que asegurarme que la gente que lo busca a él pueda llegar a muralismo, pueda llegar a otros artistas que le hayan sido contemporáneos, pueda llegar a otro tipo de temas. Y cuando acabo ya le doy publicar. Aquí me voy a mover a la vista de código, nada más para que vean cómo se ve en código. Así, eso es lo que acaban de escribir. Antes teníamos que escribir así, era mucho más pesado. Pero está así. Me cambié la vista de código porque la vista de código deja un preview. Entonces, por ejemplo, el preview sería algo así, ¿no? Y así se vería la fuente. Ahí sale el listado de referencias, el listado de fuentes. Y una vez que ya lo acabamos, ya podemos trabajar en ponerle, por ejemplo, una ficha de datos, ¿no? ¿Se acuerdan que acá pues, está esta ficha de acá? ¿Ya la vieron? Entonces vamos a buscar otro pintor, otro muralista, no sé, Siqueiros. Bueno, David Alfaro Siqueiros, ahí está. Le voy a dar editar. Qué fácil puedo entrar y vandalizar. Le doy copiar literalmente. Me regreso a mi editor visual, estoy acá. Le doy pegar. Entonces me sale, ya pegué literalmente la ficha de persona. Ven qué fácil puede ser. No, o sea, por eso es la idea de enseñarles cómo en realidad nada más es cosa de lo poner. Yo aquí tengo una ficha y ya yo le puedo dar doble clic para editar o darle donde dice editar y entonces ya puedo meter los atributos, ¿no? Entonces sé que estamos hablando de Fernando Rodríguez Lago, entonces el nombre es Fernando Rodríguez Lago. Aquí me dice que hay una imagen, entonces voy donde subí la imagen en Commons y me dice un nombre de imagen.jpg, lo copio y lo pego acá, le pongo un pie de imagen. Si tiene un nombre de nacimiento diferente a su nombre artístico, cuándo nació, dónde nació, en qué fecha nació, ¿no? Aquí sí hay un poquito de código, pues, pero eso es el día del editatón, con gusto les vamos a decir, mire, para esto, el otro. Ocupación, en qué área, a qué movimiento artístico pertenece, y le digo aplicar los cambios. Te dice que necesito decir que fue pintor, ahí está. Y ahí ya estaría yo haciendo la ficha, ¿no? Esto es todavía más importante. Al final nosotros podríamos, acá dice la página no está enlazada a Wikidata. Wikidata es un proyecto de base de datos. Entonces todavía lo que pusimos en el artículo podríamos subir los atributos a una base de datos. Bueno, Fernando Rodríguez Lago es una persona, ¿no? Que nació en Puebla, de nacionalidad mexicana, de profesión pintor, adscrito al movimiento muralista, para que cuando alguien decida hacer este artículo en otro idioma, aquí en esta parte de idiomas te puede aparecer todos los idiomas en los que puede estar, ya no necesites volver a capturar eso. Si no dices, bueno, este artículo es una traducción del artículo en español de esta persona. Cuando lo hago en inglés,
ya sé que va a seguir siendo pintor, que va a seguir siendo mexicano, que va a seguir naciendo en ese lugar, y hace mucho más fácil, no solo hace fácil, sino hace interoperable la enciclopedia, ¿no? De modo que no importa el idioma en el que esté escribiendo, sé que me estoy refiriendo al mismo individuo, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? Abrimos espacio para preguntas. Primero tengo que registrar en Creative Commons una imagen para subirla o automáticamente. No, cuando tú la subes, donde dice si eres titular de los derechos o no, ahí tú aceptas liberarle en la licencia. Entonces le da la licencia cuando tú la subes. Cuando tú entras a esta página commons.wikimedia.org y estás subiendo, ¿se acuerdan que subí la imagen del foldercito? Abajo decía, yo Padawan, libero. Cuando doy clic ahí ya yo libero la imagen. O sea, no necesito hacerlo antes de usar el asistente para subir la imagen. Ahí vamos a suponer. La subes desde Wikicommons. Exactamente. Vamos a suponer que voy a hacer un ejercicio así. Aquí me va a decir que si lo abandono, pues ya lo abandoné. Vamos a suponer que quiero cambiar la foto de Alfaro Siqueiros. Entonces busco, a ver, Alfaro Siqueiros. Que esta es la que se está usando, ¿no? Pero vamos a suponer que quiero usar esta. Aquí arriba dice file davidalfarosiqueiros.jpg. Le doy copiar. Cambio el atributo y le doy acá y le doy aplicar cambios. ¿Ya vieron? Yo podría ahorita darle publicar cambios y si se meten en ese instante ya estaría cambiado. No lo voy a hacer porque la verdad la otra foto está más padre. Pero entonces aquí simplemente me salgo y me dice, ¿quieres abandonar? Sí, abandono, no guardo mis cambios, no pasa nada. Entonces ese es el paso, subo la imagen, luego copio el nombre de la imagen y lo pego. Incluso ahí mismo cuando estoy en el editor de los artículos, por ejemplo Rockercuatl es una banda de rock en náhuatl, poblana. Vamos a suponer que yo quiero poner una imagen. Entonces pues no hay nada de Rockercuatl, pero busco Cuatl a ver si hay algo. ¿No? Cuatl, que significa pues, serpiente en náhuatl. Entonces le puedo decir, pues quiero utilizar esta imagen y le digo Cuatl significa, bueno, lo que tengan que significar. Y aquí lo pongo. Entonces ya tiene que de hecho no estaría mal ponerlo, porque ahí arriba viene lo de que significa Cuatl, ¿no? O aquí abajito creo. Lo puedo poner como un elemento informativo. No necesariamente es de la banda, pero es un elemento que tiene que ver con el artículo, ¿no? Entonces ya viste cómo cuando tú le das a añadir multimedia te abre un buscador, ¿no? Lo vuelvo a hacer. Le doy insertar, multimedia y de nuevo, ¿no? Ahora busco rock. Y empieza a rastrear. No, es que creo que... Esta. Bueno, busca rock de piedra. Pero voy a poner náhuatl, a ver qué encuentra en náhuatl. Por ejemplo, aquí encuentra sonidos. ¿Ya vieron? Mapas, un códex, un códice, ¿no? Cuando tú subes tu foto, subes tu imagen, te pide que captures en qué categoría la vas a meter, con qué palabras claves la asocias, que le pongas una descripción. Entonces, entre más vasto seas a la hora de hacer eso, se vuelve mucho más fácil de encontrar. Entonces, repito, entramos a una fase de preproducción, buscar, rastrear, encontrar las fotos, una fase de producción que es venir, subir, escribir literalmente, y una fase, repito, de postproducción,
que ya es, por ejemplo, si estoy hablando de Rockercoatl y hay un artículo sobre música en náhuatl, bueno, quiero asegurarme que el artículo música en náhuatl tenga un link activo al mío. O quizá hay un artículo que se llama Muralistas en Puebla, que tiene un artículo hacia mi exponente. Por eso es importante, por ejemplo, el de Colección de Arte UDLAP, porque Colección de Arte UDLAP dirige a todos los artistas, ¿no? Entonces, probablemente si yo tengo uno llamado Museo Amparo, que existe, puedo poner un apartado que diga exponentes, ¿no? Y dar una lista de las personas que han expuesto, de modo que yo también pueda entrar a los artículos, ¿no? Cierro un poquito con la finalidad de estos ejercicios, ¿no? Al final del día lo que queremos es expandir, como les digo, concentrar el conocimiento, expandir el conocimiento, pero sobre todo entender que hoy en día la gente, si viene a una galería de arte o va a visitar una ciudad, o va a o está en una clase, lo primero que va a hacer es abrir su celular y buscar, y va a escribir el nombre de una persona, el nombre de un lugar, un tópico que desconozca en ese instante, y va a querer entrar a saber más de eso, ¿no? Entonces Wikipedia al mismo tiempo tiene una responsabilidad de que la información que se topa la gente de primera mano, esta puerta de entrada, sea muy confiable. De entrada exista, ¿no? O sea, si yo busco el Parián, pues sí me gustaría que hubiera una fuente, como les dije, neutral en este sentido, diversa, en tu idioma, acerca de lo que estás buscando. Entonces, el arte está subrepresentado. O sea, en Wikipedia ya estamos hasta el gorro de tener futbolistas y políticos, porque es lo que todo el mundo está subiendo. Pero estaría bueno tener más científicos, más científicas, más artistas, ¿no? Más exponentes, más artistas plásticos, más pintores, pintoras, escultores, escultoras, o sea, más obras de arte, ¿no? Entonces, está interesante, si alguno de ustedes está clavado en algún tema en específico porque lo está estudiando o porque simplemente resulta ser parte de un pasatiempo, pues los invito a que utilicen la plataforma y aparte es muy entretenido, ¿no? O sea, uno puede relajarse, si tienen que escribir algo importante al día siguiente y están bloqueados, meterte a investigar lo que te gusta y soltarte tantito los dedos a la hora de escribir ayuda mucho, ¿no? Entonces, es además de todo un excelente ejercicio de desestrés, ¿no? Entonces, quiero hacer una última pregunta. Adelante. Más, porque obviamente esta sesión es una invitación para todos los que están aquí para que formen parte del Editatón del 23. Y me interesa hacerte una pregunta que tiene que ver no con el curso, sino con tu forma de pensar. Y es, una de las críticas más fuertes que hay hacia el Wikipedia es la homogeneización del conocimiento, ¿no? Sí, claro. O sea, en el caso de, digo, yo siendo padre de familia, mi hijo tiene que hacer una tarea sobre Benito Juárez, y entonces va y obviamente pues abre Benito Juárez en Wikipedia, y todos los niños que tengan una computadora entrarán de primera instancia a una página de Wikipedia y harán esto, ¿no? Y una de las cosas más interesantes de la cuestión del conocimiento, digamos, o lo que abre la discusión en los conocimientos, en el conocimiento, es que haya puntos de vista distintos. ¿Cómo crees que esto se representa al interior de Wikipedia? De hecho, eso es muy interesante porque ya tiene unos años, habrá sido en 2013, 2014. Uno de nuestros vocales es un doctor en inteligencia artificial, ya me parece. Era ingeniero en sistemas en ese entonces, daba clases de inteligencia artificial en la UAM Iztapalapa, Alan Lazalde se llama. Muy metido en el tema de cultura hacker y este tipo de cosas. Y a él le tocó dar una charla muy parecida a esta en la Facultad de Matemáticas de la UNAM. Entonces había un tipo reacio, o sea, nos han tocado gente escéptica, pero era reacio así, de los más, del top 3 de los más difíciles que nos han tocado. Y el tipo, en un aspaviento, se para y dice: yo jamás confiaría en una enciclopedia que cualquiera puede editar. Así, tajante.
Aparte, Alan es un tipo muy parsimónico, muy tranquilo, ¿no? Es a prueba de balas. Se queda así, se pone... Pero se queda callado como 10, 15 segundos de silencio sepulcral. Se voltea y le dice, yo no confiaría jamás en una enciclopedia que solo uno puede editar. Y él decía, cuando tú hablas de Encarta, de Salvat, de Británica, o sea, como de las grandes enciclopedias, ahí sí hablas de homogeneización del conocimiento. Porque hablas de una entidad, una sola entidad, con todo el respaldo, ¿no?, que pueda tener, pero una entidad. Dice, yo no me imagino a Encarta escribiendo ahorita sobre el conflicto en Siria, ¿no? Pero sí me imagino que estoy en un espacio en el que un sirio o un estadounidense o un mexicano podría escribir. Similar nos pasó eso hace 2 años y me da muchísima risa porque esa la respondió el presidente de Wikimedia, que alguien le dice, la enciclopedia en español es muy pobre respecto a la enciclopedia en inglés. Es una crítica, bueno, es un comentario, pero no es una crítica, es un comentario que se ha hecho mucho, porque pues, el volumen de publicación de la enciclopedia en inglés es más alto, porque tienen una política de stops, como de bocetos. Entonces, con que haya 3 líneas ya se sube, ¿no? En cambio, la enciclopedia en español es un poco más, busca más la profundidad del tema, busca ser mucho más específica, al grado de que a veces es súper chorera cuando son artículos muy largos. Y le dice, ¿por qué no se traducen todos los artículos? O sea, ¿por qué no yo agarro el artículo en inglés y lo pongo en español? O en alemán, o en turco. Se voltea Iván con todo el sarcasmo del mundo y le dice, es una excelente idea. Ve y dile a los ingleses y a los argentinos que vamos a traducir el artículo de las Malvinas. El artículo de las Malvinas en español y el artículo de las Malvinas en inglés dicen cosas. Es como la batalla del 5 de mayo en francés y en español, ¿no? Dices, pone acentos en cosas distintas. Eso es subjetivo, eso es... Al final es el conflicto que hay, que ha existido siempre a la hora de escribir los libros de historia, desde los libros de historia hasta el reverso de las monografías de las papelerías, ¿no? Entonces sí entiendo que los niños entren y cuando lo primero que van es este artículo, pero al menos tratamos de que ese artículo sea diverso, primero, lo más diverso que se pueda, y segundo, a mí me pasa mucho que me dicen, oye, entonces tú sí aceptas que se use Wikipedia en las clases, yo soy profesor universitario, ¿sí aceptas que se cite Wikipedia? Le digo, sí, en ciertos casos, le digo, pero también yo sé que la Wikipedia tiene referencias. Entonces, si un estudiante, sobre todo a un nivel universitario, no es capaz de ir a la fuente, de ir a la referencia, pues algo estamos haciendo mal. Ayer me tocó calificar una exposición que decía, de acuerdo al índice, era sobre libros electrónicos, de acuerdo al índice global de libros electrónicos de 2014, unas cifras grandilocuentes. Le digo, oye, tengo aquí abierto el PDF del índice global de ebooks 2014 y no vienen esas cifras. Le digo, tú reportaste, o sea, tú citaste una nota periodística que citaba al índice global de ebooks. Yo como profesor universitario no espero que cites una nota periodística, pero que agarres, vayas a la fuente, la revises y me presentes lo que dice la fuente. Desafortunadamente pues, a Wikipedia le tocan las cuchilladas de un sistema educativo basado en la memorización, basado en el copiado pegado. Yo recuerdo hace 20 años pues, que fotocopiábamos los libros, los recortábamos y los pegábamos en la libreta. Era más artesanal el copy-paste. Pero sí me parece que hay podemos llegar a una discusión sobre homogeneización del conocimiento, por supuesto que sí. Pero también tiene que ver con una alfabetización digital de quienes instruimos. De también decirle al estudiante, no te quedes con lo primero que ves en internet. Y cierro diciendo, Sue Gardner, que fue directora ejecutiva hace unos años de la Fundación Wikimedia, le decían, oye, ¿por qué tengo que confiar en lo que dice Wikipedia? Y le dice, no tienes que confiar en lo que dice Wikipedia. Dice, porque no deberías confiar en ninguna fuente, deberías desconfiar
de la televisión y del libro y del periódico si no te presentan la suficiente evidencia para que tú lo creas, ¿no? Me parece que entra ahí un tema más de recepción crítica de los contenidos y cosas por acá, pero por supuesto que nos puede pasar, que todos los niños digan Benito Juárez, nacido en San Pedro Guelatao el 21 de marzo, creo que es 1862, de 1162, está, ¿no? Por supuesto, pero ahí es ya trabajo, digamos, de este andamiaje estructural que acompaña pues las herramientas de las TIC en la educación. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, comentario. Al inicio nos pusieron un correo, ahí se pueden hacer las consultas conforme a la. Por supuesto que sí, me parece que venía creo que viene acá. Aquí está, no es un correo, es una dirección así estamos nosotros en Facebook y en Twitter. Siempre hay un voluntario en las redes sociales, entonces si mandan un mensaje, adelante, si no, a través de wikimediamexico@gmail.com. Reitero, el 20 de septiembre vamos a tener una charla ya más avanzada, enfocada en el tema de las imágenes, de las bases de datos, o el mismo 23, tómense un tiempito, si pueden estar todo el tiempo, pues es ideal. Aparte va a estar, si mal no recuerdo, corríjanme, en el lobby, y aparte es espectacular el espacio, ¿no? Conviviendo con el ambiente del museo. Entonces, yo les invito, ¿no? Dense una oportunidad de venir, de explorar y de hacer más cositas. Sí, yo les recomiendo que estén atentas y atentos a las redes sociales y a la página del museo, porque ahí es donde en la convocatoria van a venir qué artículos, digamos, elegimos nosotros para trabajar. Los que elijamos nosotros para trabajar es porque pues, va a haber bibliografía del museo, ¿no? Pero si usted quiere traer su tema, por supuesto que así es. Si ya quiere traer un borrador o solo la investigación previa, o ya traer algunos libros y que algún voluntario de aquí le apoye, o algún voluntario de Wikimedia le apoye ya en la redacción por el tema de que se escribe de cierta manera, muy académica, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Pepe, y recordarles que tenemos un taller antes del Editatón el 20 de septiembre, igual a las 5 de la tarde, donde también estaremos revisando la lista de algunos de los artículos que se van a editar el 23, por si alguno quiere sumarse a alguno de ellos. Sí, justamente el taller del día 20 ya está enfocado con la lista o sea, es el preparatorio, pues, ahorita son que vengan, conozcan el proyecto, vean cómo es la edición, se den cuenta que en realidad no es tan difícil como podría parecer, se aventuren, pero en 2 semanas, el siguiente miércoles, ya tendremos la lista y ya vamos a decir, mira, de este artículo vamos sobre esto, de esto vamos a acá. Y si ese día vienen y dicen, ay, ¿sabes qué? Pues yo traigo esto, pues lo añadimos, ¿no? Pues de mi parte, muchísimas gracias por su atención estas 2 horas.